Cargas ocultas en la certificación. ¿Cómo descubrirlas? Aquí te daré un ejemplo práctico donde lo verás sencillo y claro. Pero antes, imagínate por un momento ser despedido por la empresa que tú mismo creaste. Eso le pasó a Steve Jobs en 1985. Fundó Apple y revolucionó la industria, pero fue expulsado de su propia compañía. Para muchos esto hubiese sido el fin. Pero en lugar de rendirse, Steve aprovechó el golpe para aprender, mejorar y planificar su regreso. Creó empresas como Pixar y Next. Y cuando volvió a Apple años después, estaba más preparado que nunca para llevar la empresa a lo alto, con productos como iPhone y el iPad. ¿Qué tiene que ver esta historia con el mundo de las subastas inmobiliarias? Mucho más de lo que crees. Steve Jobs no solamente actuó con pasión y estrategia, analizó el mercado, sus fallos y sobre todo no dejó nada al azar. Y es exactamente lo mismo que tienes que hacer antes de participar en una subasta. Prepararte bien, entender cada detalle de la certificación. De esta manera evitarás sorpresas que puedan salirle caro a tu cliente o a ti mismo. Antes de ir al ejemplo, vamos a refrescar los 3 tipos de cargas que nos podemos encontrar en la certificación. Primero, cargas anteriores. Son las deudas que tendrá que pagar el ganador de la subasta. Segundo, carga que se ejecuta. Es la deuda que ha ocasionado la subasta. Tercero, cargas posteriores. Son las deudas que serán eliminadas, borradas por orden del juez al finalizar la subasta. ¿Y cómo identificamos cada una de estas cargas? Arriba te dejo una tarjeta con mi vídeo donde te lo explico al detalle. Refresquemos también el concepto de novación de hipoteca. Eso es cuando se modifican las condiciones de la hipoteca. Por ejemplo, el interés, el plazo, el capital. Vamos a un ejemplo. Si tenemos una hipoteca a 20 años y negociamos con el banco extenderla a 30, no solamente estamos reduciendo la cuota mensual que pagamos, sino que estamos alterando el rango registral de esa inscripción. ¿Y cuál es el impacto? Que el plazo extendido, los 10 años, pierden rango registral, mientras que el plazo original, los 20 años, conservan su rango. ¿Y qué es una ampliación de capital? Aquí ya hablamos de dinero. Una ampliación de capital significa que el banco te está prestando más capital y la hipoteca pasa a garantizar una cantidad mayor. Por ejemplo, si tienes un préstamo hipotecario por 200.000 y pides adicionalmente 40.000, la hipoteca garantizada cubrirá los 240.000. Pero solamente la ampliación, los 40.000, pierde rango registral con respecto a las cargas posteriores. El monto original conservará su rango. ¿Y qué es el rango registral? Es el orden o prioridad en el que se cobrarán las deudas cuando se ha ejecutado la subasta. Es decir, quién cobrará primero y quién se quedará atrás. Abajo en la descripción te dejo un descargable con este cuadro donde se resume cómo es el impacto de los rangos, de las novaciones y ampliaciones en las hipotecas y los embargos. Y además arriba te dejo la tarjeta con mi vídeo anterior donde te explico al detalle este cuadro. Vamos al ejemplo. Imagina una finca registral con el siguiente historial.
Inscripción primera. Juan compra un inmueble y registra el 100% de su dominio. Inscripción segunda. Juan solicita una hipoteca a favor de la entidad X. Tercera inscripción. Juan solicita una nueva hipoteca a favor de la entidad Y. Anotación de embargo A. Juan tiene un embargo en su certificación de cargas a favor de la entidad Z. Inscripción cuarta. Juan negocia una hipoteca con el embargo A, o sea, con la entidad Z. Como podemos ver, la finca de Juan está grabada por 3 hipotecas de 3 entes diferentes, X, Y, Z, y por un embargo con la entidad Z. ¿Y cuál es la preferencia en relación a su rango? En primer lugar estaría la hipoteca que constituyó Juan a favor de la entidad X, o sea, la inscripción segunda. En segundo lugar, la hipoteca constituida a favor de la entidad Y, o sea, la inscripción tercera. En tercer lugar estaría el embargo a favor de la entidad Z, anotación A. Y en cuarto lugar estaría la hipoteca constituida a favor de la entidad Z, inscripción cuarta. Con este ejemplo vamos ahora a ver 2 supuestos. Primer supuesto. Inscripción tercera. Juan tiene ya una hipoteca con la entidad Y por la cantidad de 100.000 euros. Negocia con el banco una ampliación de capital y pide 50.000 euros más. Por lo tanto, esta ampliación de capital de la entidad Y generaría una inscripción quinta, con la consecuencia de que el capital original, los 100.000 euros, conservarían su rango, o sea, ese segundo lugar de preferencia. Mientras que la ampliación, los 50.000 euros, perderían rango, no conservarían ese segundo lugar, pasarían a un quinto lugar. Pero la ley establece una forma en la que puedes conservar ese rango. Y es pedir consentimiento a todos los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados. En nuestro ejemplo sería necesario obtener el consentimiento de la entidad Z por sus derechos, el inscrito, el de la hipoteca, y el anotado, el embargo. Vamos a un segundo supuesto. Inscripción segunda. Juan tiene una hipoteca con la entidad X por 30 años y ahora solicita una ampliación de plazo a 35 años, o sea, 5 años más. Sucedería algo similar a lo del primer supuesto. Se generaría una nueva inscripción, la quinta, pero solo perdería rango la extensión de plazo de pago. O sea, los 30 años originales conservarían su rango, su primer lugar de preferencia, mientras que los 5 años de extensión pasarían a un quinto lugar de preferencia, perdiendo ese primer lugar.
Importante tomar en consideración que en este caso de ampliación de plazo, si se quiere conservar el rango, se deberá pedir consentimiento a los derechos inscritos, pero no a los anotados. En nuestro caso, significa que la entidad X tendrá que pedir el consentimiento a la entidad Y y Z, mientras que no tendrá que pedirlo para el embargo anotado por la entidad Z. O sea que los embargos frente a las ampliaciones de plazo de pago no pierden rango registral. En conclusión de los dos supuestos, podemos decir que tanto las modificaciones en plazo como las ampliaciones de capital son los dos factores fundamentales que impactan directamente en la preferencia de rango en la certificación de cargas. Al final no es tan complicado, solo tenemos que revisar estos dos factores. Hay una ampliación de plazo, hay una ampliación de capital, vamos a tener que revisar muy bien si se siguen conservando las preferencias o no, o si ha habido alguna solicitud de consentimiento para conservar el rango. Pero en todos estos casos, el registrador lo indicará en la certificación de cargas. Por eso es importante leerse todo lo que está contenido en esa certificación. Seguimos usando el mismo ejemplo, pero ahora vamos a introducir la carga que se ejecuta. Supongamos que para este ejemplo es la hipoteca que ocupa el segundo lugar de preferencia, o sea, la de la entidad Y. Pero antes hay una hipoteca, la que está en primer lugar de preferencia, o sea, la hipoteca de la entidad X. Esta entidad pide una ampliación de capital, 50.000 euros más, o sea, un total de hipoteca de 150.000. La entidad X pide consentimiento a las entidades Y y Z para que esos 50.000 euros conserven su primer lugar de preferencia igual que los 100.000 euros. Y estas entidades se lo conceden. El impacto está en que la carga interior se incrementa en 50.000 euros. El mayor inconveniente será que, a pesar que el registrador lo ha especificado en una inscripción quinta, estará al final de la certificación. No la revisaremos, no la analizaremos a fondo, no la entenderemos y no podremos identificar que esto corresponde a un incremento de una carga anterior. Este caso es lo que representan esos riesgos ocultos en las subastas. Y el impacto directo está en el cálculo del resultado operativo de la inversión, que se puede ver seriamente afectado por una carga anterior difícil de detectar, difícil de analizar si no se tienen los conocimientos necesarios. Para finalizar, como hemos visto, analizar una certificación de cargas no es solamente leerla. Hay que entender conceptos claves como novaciones, ampliaciones, rangos registrales, para poder asegurarnos de cuáles serán las cargas que se borrarán tras la subasta y qué cargas serán las que tendrá que pagar el ganador de la subasta. Y recuerda la lección de Steve Jobs. La clave del éxito radica en la preparación y el análisis detallado de todos los elementos antes de tomar una decisión importante.
Y como siempre, si te ha parecido útil esta información y quieres más, suscríbete al canal, da un like y activa la campanita de notificaciones. En mis próximos vídeos continuaré compartiendo información súper valiosa acerca de las subastas inmobiliarias.